Bueno, buenas tardes. Primero, evidentemente tengo que agradecer a Rosa Conde, Amelia Valcárcel y Ángela Pérez, no solamente que me hayan invitado para estar aquí hoy hablando, sino que me hayan invitado para poder escuchar, que es siempre más productivo. Y quiero también hacer una mención especial, por supuesto, a Alicia Millares y a Encarnación Orozco, porque son personas con las que he trabajado todos estos años, sigo trabajando desde mis nuevas responsabilidades y con las que desde luego espero seguir militando, igual que con las compañeras que están hoy en la sala, que no son solamente expertas y me produce especial satisfacción, sino que son sobre todo militantes contra la violencia hacia las mujeres. Tengo que hacer comentarios y quiero empezar respondiendo a algo de lo que ha dicho Miguel. Él ha hablado de tóxicos. Y cuando él estaba hablando de tóxicos, yo me he preguntado de manera inmediata cuál es el tóxico, ¿no? Pongámosles nombre al tóxico. Y me salían dos prácticamente. Uno, la discriminación, y el otro, gran tóxico, absolutamente relacionado, creo que es el sexismo. Y él ha hablado mucho de habituación y ha hablado mucho de tolerancia. Y para mí estos son dos conceptos con los que, cuando he trabajado en prevención, han sido conceptos fundamentales, porque soy de la opinión de que absolutamente todas las discriminaciones que sufrimos las mujeres actúan como ese mecanismo que se dedica a habituar a las mujeres y a generar tolerancia a la violencia. Y he hablado también de varones, y a mí me gusta mucho hablar de los varones, porque me gustaría empezar a hacer una reflexión con vosotras en relación a esta cuestión. ¿Alguna vez hemos pensado por qué las agencias internacionales, por qué los gobiernos, por qué los medios de comunicación e incluso por qué nosotras mismas hablamos siempre de las víctimas y eludimos hacer visibles a los agresores? Mira, en España, aproximadamente en la última década, estamos teniendo una media de 70 mujeres asesinadas cada año. Y la macroencuesta del Instituto de la Mujer está hablando de más de 2 millones de mujeres que se identifican como víctimas de violencia. Es decir, que el 20% de las mujeres españolas sufren daños en la salud física y mental como consecuencia de maltrato. Este, que es un titular muy habitual en los medios, en distintas modalidades, no ha tenido nunca una réplica en el sentido inverso. Es decir, ¿por qué no comenzamos a decir que el 20% de los varones españoles con su maltrato dañan a la salud física y mental de las mujeres? Porque esto es comenzar a enfocar el problema desde otra óptica. ¿Qué es lo que me molesta? ¿Es que esto es quizás demasiado explícito? ¿Es que el impacto de esta frase es insoportable para la sociedad? ¿O es que así lo que hacemos es dejar constancia más certera sobre el origen del problema? Me gustaría hacer otra pregunta, porque cuando tratamos de avanzar más allá de las víctimas mortales y nos adentramos en otro tipo de indicadores menos explícitos, como por ejemplo las agresiones que suponen secuelas irreversibles, pero que no sean publicitadas en los medios de comunicación, la reacción social se está volviendo en contra. En este país, la reacción social, cuando hablamos de otras violencias que no son los asesinatos, se está volviendo en contra. Y en realidad hoy solo las denuncias nos están sirviendo, nos están sirviendo en este momento de indicador para acercarnos a conocer el impacto de esta violencia. Y consecuentemente este espectro se ha ampliado en la medida en que hemos sido capaces de ampliar lo que es el concepto de maltrato. Si ampliamos el foco y vamos más allá de los asesinatos, de lo que vamos a hablar es de violencias en plural. Y lo que hacemos es tomar conciencia de que nos encontramos ante la complejidad de comportamientos sexistas que lo que persiguen es imponer una forma de estar a las mujeres en la relación y donde el victimario recurre a todo tipo de estrategias y formas de violencia. Fijémonos en un aspecto. La mayoría de estas violencias, que van desde las tácticas de presión, la falta de respeto, el abuso de autoridad y confianza, el incumplimiento de promesas, es decir, todo ese catálogo que conocemos sobradamente todo el mundo, la mayoría de esas violencias no han encontrado acomodo en los sistemas de peritaje dentro del sistema penal.
Y aquí tenemos un problema grave. No ha existido reconocimiento de que la mayoría de estas estrategias conformaban coerciones y agresiones cuya sistemática implicaban lesiones de gravedad imprevisible. De hecho, ni tan siquiera, hasta muy recientemente, existía un conjunto de datos sobre esta materia. Solo el trabajo continuado en las 2 últimas décadas de cientos de personas que se han experimentado en la atención a mujeres maltratadas ha permitido crear un corpus de conocimiento que hoy se haya conceptualizado, que yo creo que en general se haya validado, aunque es verdad que no siempre se está entendiendo correctamente y que desde luego está siendo muy poco incorporado al conocimiento reglado y está siendo de mínima o de excepcional aplicación en lo que es la práctica pericial. Y de esto posiblemente tengamos a uno de los mayores expertos en la mesa. Espero que podamos hablar en el debate más detalladamente. Esta falta de formación especializada, tanto en psicología como en medicina forense, en atención social o desde la Administración de Justicia, se presenta hoy como uno de los mayores obstáculos para la adecuada aplicación de la reciente Ley Integral contra la Violencia de Género en este país. Creo que este es, de hecho, el principal obstáculo que estamos enfrentando. Mira, a lo largo de estos años, el aspecto esencial de las campañas de las organizaciones de mujeres en España se han articulado alrededor de 3 conceptos estratégicos. Primero, poner en evidencia la magnitud del problema. Después, ayudar a la toma de conciencia respecto a la gravedad del mismo, no solamente en términos sociales, sino de manera individual también a cada una de las víctimas. Y, posteriormente, exigir que se pusiese fin a la impunidad manifiesta de la que se estaban beneficiando este tipo de delincuentes. Este tercer aspecto es esencial en la erradicación del problema, porque si bien es cierto que hemos superado los niveles de impunidad que podrían poner en cuestión el sistema, quizás sería conveniente recordar a la Administración de Justicia de manera particular que en relación a los delitos por razón de género y para evitar situaciones de no sanción en las que un individuo se halle exento de esa penalización cuando incumple una norma social, no solo es preciso llevarles a juicio, esa es una parte importante, pero también es importante y es necesario castigar y no minimizar los delitos específicos contra las mujeres. Es esencial que seamos conscientes de que la reacción a la ley contra la violencia se sustenta básicamente en la idea de que ha existido una magnificación del problema. Este es el mensaje que se está tratando de transmitir en estos momentos. Cuando, por otro lado, la realidad es bien distinta porque aún no hemos conseguido hacer visible, de hecho, toda la realidad de la violencia. Si perdemos esta batalla, el resultado va a ser nefasto, porque, como todos los psicólogos y psicólogas saben, la minimización lo que hace es restar importancia a la agresión, pero también consigue distanciar al agresor del daño causado. Y en términos sociales, lo que genera es un círculo de injusticia porque alimenta la idea de que las agresiones a mujeres no carecen de entidad suficiente y evidentemente eso no acarrea un castigo apreciable precisamente por eso, porque estaríamos hablando de un asunto menor. Hablar de violencia contra las mujeres es hablar de las estrategias para hacerse con el control de la vida de las mujeres. Lorente ha insistido mucho también en este concepto de control y resulta sorprendente que en estos momentos se esté tratando, por ejemplo, de equiparar incidentes infrecuentes donde las mujeres son victimarias con un problema social de una magnitud innumerable. Me gustaría poneros un ejemplo de los medios de comunicación españoles que me parece muy ilustrativo. Hace un par de años, un medio de comunicación sacó este titular. Fue el mismo año que se creó en el municipio de Madrid, por primera vez, el servicio de atención a lo que ellos llaman la violencia doméstica. Bien, fueron muchos medios de comunicación aquella rueda de prensa, no solamente el medio que publicó este texto.
Hubo un medio que fue bastante más diligente a la hora de escuchar lo que allí se estaba relatando y hizo otro titular. Y entonces nos dio una información bastante más precisa. Y nos contaba que la mayoría de esos 45 varones que habían acudido a poner denuncias por malos tratos tenían antecedentes como verdugos. Pero ni tan siquiera esta era la cuestión más interesante de lo que allí se dijo. Porque lo más importante es qué es lo que habían ido a denunciar estos varones. Y estos varones habían ido a denunciar cosas como que sus compañeras se negaban a acostarse con ellos o a hacerles la comida. Y esto nos lleva a una reflexión muy interesante, porque estos varones en realidad estaban denunciando como maltrato el incumplimiento de los mandatos de género. El hecho de que la policía recoja este tipo de denuncias tiene que llevarnos a reflexionar, ¿no? Miguel ha hablado de que se estaba produciendo una reacción, y este es un tema para mí prioritario en estos momentos en este país, porque es cierto que hay una reacción, y me gustaría reflexionar sobre el hecho de que un avance como la ley española está provocando reacciones que tratan de ir hacia la involución en los derechos humanos de las niñas y de las mujeres en este país. Ha sucedido ya en otros países, es verdad, y supone la irrupción de ideologías que se inscriben en el marco de lo que la sociología denomina fenómeno de contramovimiento o contrarreacción, producto de los avances logrados en los últimos años con relación a esos derechos de las mujeres. Este movimiento va de la mano de los neocon, va de la mano del Vaticano y va de la mano de otras instituciones religiosas y sectores organizados de varones cuyos ataques se centran sobre todo no en atacar al movimiento feminista en su conjunto, sino de manera particular al movimiento antiviolencia de mujeres. ¿Por qué? Porque los conservadores se han centrado su punto de mira de sus ataques en ese sector del movimiento de mujeres. Pues porque existe, y de manera correlacionada, un ataque hacia lo que el Vaticano, los neocon y los neosexistas denominan el feminismo de la ideología del género. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues por una cuestión muy sencilla, porque cuando hablamos de herramientas de sometimiento y ampliamos el espectro de la violencia contra las mujeres a todos los abusos sistemáticos, y no solamente a los casos de asesinatos, lo que estamos es definiendo la violencia contra las mujeres como una violencia en un sentido amplio. Es decir, cada uno de los patrones de conducta encaminados a mantener control patriarcal, no solo en lo relacionado con el ámbito doméstico, sino en todos los ámbitos relacionales entre los géneros. Las violencias específicas contra las mujeres en plural son instrumentales y persiguen garantizar que se pueda condicionar, que se pueda determinar y se pueda definir identidades, roles y espacios contra las mujeres. Persiguen la cimentación de un modelo cultural y posterior mantenimiento de esa construcción cultural del género. Ese es el objetivo determinante de la violencia contra las mujeres. Por eso, al margen de los matices que dibujan los diferentes ritos, leyes o costumbres en distintas partes del planeta, la violencia como instrumento coercitivo está universalizada. No tiende o no atiende a modos ni a modas. Desde la ablación del clítoris, pasando por la violación extramatrimonial o matrimonial, hasta la prostitución de mujeres y, por supuesto, los malos tratos en el ámbito doméstico, todas esas formas, todos esos tipos sirven para configurar para hacer la construcción cultural del género. Es cierto que los matices, en función de diferentes ritos, en función de diferentes leyes o en función de diferentes costumbres, hacen que estos instrumentos coercitivos sean más o menos agresivos y sean más o menos visibles, y en función de esto sean más o menos tolerables. En países donde tenemos garantizado un mínimo de derechos, existen mecanismos para frenar ciertos grados de violencia contra las mujeres.
pero solo ciertos grados de violencia contra las mujeres. Es esencial insistir hasta la saciedad en cómo los sistemas modulan las coerciones hacia las mujeres en función de los niveles de democratización de la riqueza, por ejemplo, o de los derechos formalmente reconocidos. El reconocimiento de derechos a las mujeres ha rebajado en algunas zonas del planeta la tolerancia a la violencia extrema, pero solo hacia la violencia extrema. El objetivo, pues, pasa por fases. La fase de ruptura con la impunidad es solo el primer paso. Los obstáculos mayores vendrán de la mano del sexismo benévolo, ya que la tolerancia es muy alto y las personas que han incorporado a sus creencias formas estereotipadas y rolificadas de socialización son incapaces de detectarlo. Además, algunos sectores del movimiento de mujeres, y esto también es importante tenerlo en cuenta, minimizan las consecuencias del sexismo benévolo. Sin embargo, quienes hemos trabajado en esta materia sabemos que existen unos patrones de conducta que están asociados a la vulnerabilidad. Y me gustaría hacer una última reflexión, porque todos los estados van a intervenir frente a la violencia contra las mujeres. Todos están dispuestos a intervenir frente a esa violencia, incluso el Vaticano. Es preciso, sin embargo, que observemos sobre qué están dispuestos a intervenir, porque hay distintos modelos de intervención. Tenemos que tener en cuenta que esos modelos, además, aunque no lo parezca, son modelos contrapuestos. Me gustaría poner un ejemplo. Se puede intervenir frente a una forma leve de agresión o se puede intervenir frente a el inicio de las formas de control que terminan generando agresiones violentas continuadas. Y no es lo mismo hacer una cosa que hacer la otra, porque esas son dos posiciones que generan intervenciones diferenciadas. La primera lo que hace es intervenir los síntomas para cambiar lo accidental y generar asistencialismo. Y luego tenemos otra manera de intervenir. La segunda sería intervenir las causas para cambiar lo sustancial y generar conciencia feminista. Evidentemente, las políticas que las administraciones públicas han venido poniendo en práctica están en el marco de la primera intervención, porque en el marco de la segunda estamos hablando de tocar la estructura patriarcal. Y el movimiento antiviolencia de mujeres ha identificado perfectamente que no la violencia más visible y agresiva, sino los abusos sistemáticos que se cometen contra las mujeres son los que permiten que se configuren la discriminación, son los que permiten que se configuren las diferencias, son lo que permite que se configure el sistema patriarcal en definitiva. Luego, el movimiento antiviolencia tiene en sus manos en estos momentos una antorcha. No me gustaría terminar, porque lo he mencionado a lo largo de mi intervención, pero tenemos un debate emergente. Tenemos un debate emergente que viene de la mano de la Constitución. Un debate que no puede estar al margen del debate de la violencia contra las mujeres. Lo dejo para el debate. Muchas gracias.